Yo que me lo monto porque salgo y no comemos, pues venga, como lo de deporte. Periodista. Y ahí a presentar los dos. Ahora tengo que ir por cojones a presentar el tercero, porque claro, el tercero, medio litro passa aquí. Víctor Amela. Víctor, com t'has sentit aquí al Festival Lloret? Mira, m'he sentit molt ben acollit, en família, molt acollit, sou molt agradables, afables, molt simpàtics. Teniu una cosa que ja no és mèrit vostre, però que és un regal de la vida, que és aquest paisatge, aquest entorn, aquest enclau just a sobre del mar Mediterrani, de la platja de Lloret, que és tan i tan bonica i per això ve tanta gent de tot el món. Jo m'he sentit un mes de vosaltres. Moltes gràcies. Què opines de la nostra feina com a activistes culturals? Mira, és molt important, crec jo, que a cada indret, a cada poble, a cada ciutat, hi hagi gent com vosaltres. Gent que entén que la vida no és simplement treballar, guanyar un salari, anar a dormir. No, la vida és imaginació, són històries, és art, és música, és cultura, és poesia, és emoció. Això és la vida de veritat. I que vosaltres la fomenteu és una gran labor que feu en bé de la gent. M'agradaria que m'entrevistéssiu un moment. Per primera vegada que m'entrevistes. T'empenyes? Si t'empenyes, jo t'entrevisto, eh? Sí, vull que sigui un vídeo improvisat. Miquel, et faig una pregunta per dues o tres, aquesta entrevista és en quin moment tu, quan eres petit, te vas adonar que tenies una tirada a l'art, a la música, que t'agradava més que altres coses? Mira, jo vaig començar amb la bateria, picava de petit, picava. I després vaig passar al piano, després del piano vaig passar a la guitarra i a cantar. I m'he quedat cantant. Però el primer que vaig fer era picar la bateria. Sí. Ritme, no? Quin tipus d'estil, de gènere musical és que t'agrada més com a cantant? Les meves arrels són el hard rock, un estil que més m'agrada, el Víctor, és el hard rock, però m'he preparat per cantar. He estat amb Evo, he estat amb bandes com Poker, a vegades semifinalista per anar a Eurovisió, i bé, he cantat amb bandes de pop, de rock, de hard rock, i Evo era de metal, vol dir que em vaig preparar per fer diversos estils. Al cap d'una setmana, més o menys, quantes estones en hores dediques a la música? A veure, jo he dedicat moltíssims anys a explorar el que és la veu, no? La veu, el cant, com imitar aquest cantant, perquè a més soc imitador de cantants difícils, no cantants de... Puc imitar el cantant del DFT, puc imitar el cantant de Bueno, soc una mica versàtil. No tens una retirada de Montjoy? Tenia. Que t'ho havien dit? Sí. Veus? Està bé. Ho va dir l'Antonio Orozco. Ah, mira, Vaig tocar amb l'Antonio Orozco. cantant, no? Molt bé, molt bé. Ja per acabar, per recollir la conversa, fins a on t'agradaria la música? Què t'agradaria que escoltés? O quin gran event o acte t'agradaria, abans d'acabar la teva carrera musical, poder dir jo toqué, jo canté? A mi m'agradaria cantar a Sabadell. A Sabadell. Quan vaig néixer, jo no m'he quedat. Hombre, doncs jo t'ho diré una cosa, jo tinc un amic de Sabadell que coneix a molta gent i si ho arreglem igual que pot muntar un Xavier Rossell, el coneixes? Un molt ros, que era periodista del diari de Sabadell. Doncs aquest és molt amic meu, periodista com jo, i encara té molta mà a Sabadell. I parlarem bé. Hòstia, que guai. Senyor Miguel. Aquest Val. té, Voy a contaros algo que me pasó un día de octubre del año 1966. Era a última hora de la tarde y era en un autobús escolar. Yo era un niño de 6 años. En ese autobús regresaba de la escuela a casa. Mi casa era la última del trayecto, por lo tanto me aburría. Y decidí abrir sobre mis rodillas un cuento que ese día la señorita, la profesora, nos había repartido a todos los alumnos
de párvulos estaba enseñándonos a leer. En la parte superior de cada página había un dibujo. En la parte inferior, una línea de letras conformaban unas palabras que nos dijo ella que significaban lo mismo que el dibujo representaba. Posé mi vista sobre esa línea de letras y súbitamente creí entender algo de lo que decía esa sucesión de letras. Alcé la vista al dibujo. Coincidía el sentido de lo que yo había querido captar con el dibujo. Y en ese momento exacto y preciso fui consciente de que había sucedido algo extraordinario. Había aprendido a leer. Sabía leer. Era lector. Lo que yo no podía saber en ese momento, que recuerdo perfectamente, me conmocionó hasta tal punto que lo recuerdo todavía, pero lo que yo no podía saber es que ese hecho me había traspasado, me había hecho cruzar un umbral de una puerta cuyo nombre he descubierto con el paso de los 52 años que han seguido. Esa puerta se llama inmortalidad. La primera pista al respecto de esta cuestión me la dio una frase hace unos años de William Shakespeare. La frase dice: estamos hechos de la materia de los sueños. La materia de los sueños, los sueños. ¿Qué son los sueños? Los sueños son las historias, los cuentos. Ese cuento que te contó tu padre o tu madre al pie de la cama al irte a dormir. Lo que oíste decir a un vecino, a un tío, a una tía, lo que te contaron los amigos, todo lo que has leído desde que sabes leer, lo que has escuchado en la radio, esa obra de teatro, esa película en el cine o en la televisión, todas esas historias son los sueños y te conforman. Porque sí, estamos hechos de carne, de sangre, de huesos, pero no solo de carne, sangre y huesos estamos hechos también de historias, de sueños. Ayer casualmente cayó en mis manos un libro sobre la Guerra Civil Española. Contiene la carta que una enfermera remitía a sus superiores pidiéndoles gasas, algodón, pinzas, yodo para ese hospital en el que convalecían jóvenes soldados con heridas de guerra, con brazos y piernas amputados. Y pedía algo, sabiendo que prácticamente no había de nada de todo lo demás, que subrayaba mucho ella en esa carta: libros. Y lo argumentaba. Decía: ese soldado que se recupera convaleciente de una gran herida, si lee, se abstrae de tal modo, está de tal modo en otro lugar, que la herida cicatriza más rápido. Lo dice una enfermera. Y añade: la lectura es curativa. Me parece una metáfora extraordinaria de esa fusión de lo que somos: materia, sangre, carne y huesos, historias y sueños, ensoñaciones, ¿no? Lo somos desde siempre. Lo somos desde siempre. Desde esa hoguera que ardía a la entrada de una cueva, en torno a la que un grupo de personas escuchan a una de ellas contar una historia de memoria. Desde que miramos la pared pintada de esa cueva y interpretamos, leemos una historia como ahora lo hacemos cuando nos ponemos una serie de Netflix. Porque somos un animal que lee. Somos un animal que lee el mundo, lo lee todo continuamente. Alzamos la vista al firmamento nocturno y en el remoto pasado agrupamos las estrellas más brillantes para que nos cuenten una historia. El zodíaco. Mirábamos el contorno de una nube y nos convencíamos de que eran los rasgos de nuestra madre muerta. O mirábamos el perfil recortado de una montaña contra el cielo y naturalmente que veíamos el rostro de un dios recostado. Somos historias, nos contamos historias, consumimos historias, fabricamos historias, nos hacemos las historias encima todo el tiempo, desde siempre, desde hace miles de años. Y hace solo 8.000 años, que no es nada, ideamos un sistema de signos para, primero,
contar las cabezas de ganado de un rebaño o los sacos de grano en el almacén, pero más allá de esa cuestión práctica, alguno de nosotros tuvo una idea, utilizar ese sistema de signos para fijar un cuento, una historia, y después otra, y otra, y otra. Había nacido la escritura y había nacido, sobre todo, la literatura en tablillas de barro. Eso fue hace 8.000 años. Un tiempo después, hace 4.000 años, alguien de nosotros ideó algo mucho más refinado, un código de signos que permitían almacenar todas las historias. Alfabeto se llama. Era un modo de externalizar la memoria biológica, que no todo descanse en las circunvoluciones cerebrales, que haya una prótesis. Esa prótesis se llama tablilla de barro, pergamino, papiro, hoja de papel en un libro, pendrive. Esa prótesis, ¿no? Fijaos que eso fue hace 4.000 años. Hace solo 2.500 años, en Atenas, un hombre habla. Un grupo de discípulos le atiende y uno de ellos escribe. Platón, ¿qué haces?, pregunta el maestro. Y Platón le dice a su maestro, Sócrates, escribo lo que dices. Y que sepas que ahora todos los jóvenes de Atenas estamos aprendiendo el alfabeto para escribir y leer lo escrito. ¿Y sabéis lo que dijo Sócrates? La cultura ha muerto. Porque para Sócrates la cultura consistía en la capacidad humana de memorizar miles y miles de versos, como habían hecho todos los poetas desde antes de Homero hasta Homero mismo, y cualquier otra cosa que aligerara esa capacidad era reblandecer el cerebro humano y la capacidad de la cultura humana. 500 años después, en Roma, un hombre que ha vivido en Roma toda su vida como jurisconsulto, como orador, como poeta, decide retirarse a su pueblo natal, en Hispania. Se llama Marcial y ese pueblo es Bilbíbilis, hoy Calatayud, y La Dolores y tal. Se retira a pasar sus últimos años de vida en una casita en el campo con un jardín y un huerto. Y un día, este hombre, Marcial, recibe la visita de un amigo desde Roma que le dice, Marcial, Marcial, ese rollo de papiro en el que tú siempre has escrito está siendo ahora sustituido en Roma por un artefacto nuevo. Son unas cuartillas cuadrangulares en las que se escribe, luego se religan por uno de los bordes, se les ponen unas tapas duras. Liber. Se llama libro. Ya no vas a tener necesidad de enrollar ese papiro como un salchichón y meterlo en el anaquel de la biblioteca. ¿Y sabéis lo que dijo Marcial ante esta innovación, ante esta novedad? Dijo Marcial, la literatura ha muerto. Porque para él ese cambio de soporte significaba algo apocalíptico. ¿Cuál es la lección, amigos? Sócrates, Marcial, no tenéis razón, la cultura nunca morirá, la literatura nunca morirá porque va con la bestia. Está en nosotros, va con el animal que somos, que leemos y que ideamos maneras de fijar historias. Y ahora os diré algo, contagiándome del conservadurismo reaccionario de Sócrates y de Marcial, os diré, el libro, creo yo, que el libro es la tecnología más sofisticada que el ser humano ha ideado para almacenar historias. Estoy convencido de ello. Coged un libro. Avanzad en la historia haciendo pasar sus páginas. Retroceded en la historia retrocediendo en sus páginas. Quedaos en un pasaje de la historia durante 1 hora entera si queréis, como un helicóptero sobre una línea. Subrayadla. Anotad algo que se os ocurra en un margen. Dibujad algo, doblad la esquina de una página. Entre sus páginas esconded el pétalo de una rosa. O escupid sobre sus páginas si queréis. O arrojad el libro con toda vuestra fuerza contra el suelo y seguirá funcionando. El libro. Yo era un niño que leía, ya os lo he dicho, aprendí a leer. Mi padre irrumpía en la habitación y decía, apaga la luz, no leas, deja de leer, tienes solo 2 ojos para toda la vida, te vas a quedar ciego. Yo obedecía, apagaba la luz, pero cuando oía alejarse sus pasos por el pasillo, bajo las sábanas, encendía una linternita y seguía leyendo. Papá, ciego no me he quedado, pero 10 dioptrías en cada ojo sí me las he ganado. Y así, leyendo esos libros, he sido un niño descalzo a las orillas del Mississippi y me he llamado Tom Sawyer. He sido un niño sobre una balsa acompañando a un negro fugitivo esclavo y he sido Huckleberry Finn. Y dejándome arrastrar por las corrientes en otra balsa que se llama Kon-Tiki,
he llegado a una isla remota del Pacífico y he naufragado, pero me he salvado llamándome Robinson en otra isla. Y he sabido que la palabra mar contiene todos los mares del mundo, todos los seres invisibles que nadan bajo las profundidades abisales y los visibles que cabalgan en las espumas. Y he sabido que en la palabra mar están también todos sus ahogados sin nombre. Era un niño que leía. Yo os diría, no le digáis nunca a un niño, lee, porque si le decís a un niño, lee, le robáis la magia. Porque eso es un misterio, es un hallazgo, es un encuentro, no se puede ordenar, tiene que suceder. Hablé acerca de esto con Roberto Calasso, uno de los últimos eruditos europeos vivos, que me dijo, incluso el dedo índice señalando un libro es contraproducente. Y le dije, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo incitamos a nuestros hijos a leer? Bueno, me dijo, siembra libros por la casa, déjalos descuidados, reza para que el Espíritu sople sobre la cabeza de tus hijos. Porque el Espíritu sopla cuando y donde quiere. Bueno, en mí sopló. Y yo leía. Y leí algunas tardes, teniendo unos 10 años de edad, en casa de mi abuelo. Mi abuelo había nacido en un barranco en la Sierra de la Alpujarra, al sur de Granada. Pastor, labriego, analfabeto. Y una tarde levanté los ojos de ese tebeo o libro que estaba leyendo y vi que me miraba. Yo entonces no lo entendí, hoy lo sé. Me miraba con admiración, porque tenía un nieto que leía. Y ese hombre no había podido, queriendo probablemente, leer. No había podido. Ese hombre estaba hecho de silencios, callaba siempre, no hablaba nunca, era el silencio mismo. Pero esa noche, antes de acostarnos, habló y dijo una frase, una sola frase dijo. Y dijo, sabiendo yo después, por cierto, que yo era el primero de mi genealogía que había leído un libro. Porque mis 4 abuelos eran analfabetos. Mis padres no, pero no han leído libros. Soy el primero de mi árbol genealógico que ha leído un libro. Y esa noche mi abuelo habló y dijo, yo pude salvar a Lorca. No entendí el sentido de esa frase, pasaron los años, mi abuelo murió, pero esas palabras, esas solas palabras, esas pocas palabras resonaron en mí de tal manera que acabé indagando, investigando, viajando, pisando la tierra en que nació hasta encontrar, descubrir, contarme su historia, la historia de mi abuelo, y convertirla ¿en qué? En un libro. Él nunca lo sabrá, pero esa mirada de admiración hacia su nieto, hacia ese niño que leía, movió a ese niño, muchos años después, a inmortalizar a ese hombre anónimo, analfabeto, que hubiera quedado olvidado para siempre en la oscuridad de la historia, no era nadie. Ahora os digo una cosa, es inmortal, porque está en un libro. Lo convierte en coprotagonista de un libro, junto a otro hombre que leía y al que él vio leer, Federico García Lorca. Y documentándome al respecto, encontré un discurso que dio Federico García Lorca en Fuentevaqueros, su pueblo natal, el día en que inauguró la biblioteca de ese lugar, año 31, puede que la primera biblioteca pública de España. Y dijo Federico García Lorca, si yo fuera pobre y tuviera mucha hambre, no pediría un pan entero, pediría medio pan y un libro. Porque más pena me da que el hombre que tiene mucha hambre, el hombre que quiere saber y no puede, porque el hombre que tiene mucha hambre siempre encontrará un mendrugo de pan, unas frutas que comer, pero el hombre que quiere saber y no puede, sufre cada uno de los días de su vida. Y ese era mi abuelo, ahora lo entiendo, ¿no? Bien, por eso, porque yo he convertido en inmortal a mi abuelo, quiero compartir ese secreto con vosotros. Lo que yo no sabía en el momento en que aprendí a leer en ese autobús, pero luego he aprendido, luego he sabido, luego he descubierto, y es que la literatura contiene el don de la inmortalidad. Así que os digo, contad las historias de las que venís. Contad las historias que os han hecho. Contad la historia que estáis siendo. Convertiréis la materia en sueño. Seréis eternos. Seréis inmortales. Si hay algo que pervive por siempre, ese algo, como bien dijo Shakespeare, son los sueños. Muchas gracias.